El nido del cuco. Muy cool para arrancar. Es difícil, pero bueno. Segunda hora del nido del cuco. 90.7, esto es la Freeway. www.fmfreeway.org.ar. Lo tenemos a Ramiro Cabrera, que estuvo intenso en el primer bloque, pero bueno. Vamos a meternos, la música nos metió en este momento. Qué buen personaje que trajo hoy. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Estoy hablando yo? ¿Cómo? No Bien. Sí, ¿lo conocía usted? Sí, es uno de mis artistas favoritos. Nos quedamos hoy en la zona francesa, sí. En la Ribera, pero bueno. El señor, lo digo porque si no sí. medio salame esto de no nombrarlo, Henri Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec es el pintor del que hablábamos. Bueno, nada, sí, qué sé yo, enorme y pequeño a la vez, ¿no? Pequeña. Tipo canción de Sergio Denis. Sí. El inmortal. Es el inmortal, sí, Highlander, boludo, no sé mal nunca. Grande y chiquito. Bueno, Toulouse-Lautrec, un pintor de fines del 800, ¿sí? Que influenció todo el arte moderno, el dibujo comercial. O sea, lo que yo hago, lo que hace todos los ilustradores, todo lo que es ese tipo de dibujo, una de las principales raíces es lo que hizo este tipo, Toulouse-Lautrec. Bueno, voy con una breve biografía o algo por el estilo, como para introducir a la gente. Este tipo es de origen noble, de la nobleza francesa. Desciende del conde de Toulouse. ¿Sí? Directamente desciende. Es hijo de primos. O sea, la familia... Bueno, algo muy francés. La familia aristócrata, endogámica, no quería perder ni media hectárea en la repartija se casaban entre de una ellos, posible muerte. Claro, se casaban entre ellos. ¿Y qué sucedió? La consecuencia de la que siempre se habla, bueno, se comprueba con él. Vampiro. No. No. Pero nació con problemas genéticos. Y los huesos de él son frágiles. De pequeño se cae de un caballo, se rompe las piernas y como sus huesos tenían esta cuestión, esta debilidad, esta enfermedad, queda con las piernas de ese tamaño. O sea, el tipo no le crecen. Sigue creciendo, pero queda con piernitas de nene. No. Y claro, crece como deforme, podríamos decir. Sí. Eso hace que el padre lo rechace. Como un freak, sí, ¿no? Claro, como este mutante, qué sé yo, no sé si es mi hijo, no sé. No le da bola, lo deja de lado. La madre lo contiene. Y el tipo lo que encuentra es como un refugio en el arte. El dibujar le salía bien. Después era una porquería humana, ¿no? Un problema para la familia, digamos, pero en el arte él pela, en el arte se siente bien y tiene cierto reconocimiento. Y bueno, entonces la madre lo manda a París y le paga para que aprenda con un pintor consagrado. Se lo saca de encima a la familia. Sí, exactamente. Con delicadeza y glamour, digamos. Por lo menos no lo mandó a la Le guerra. garpó ahí un tutor. Exactamente. La madre era conservadora y religiosa y el padre, en cambio, era... un machirulo. Así. Era un careta... No, a ver, era libertino y snob. El tipo se disfrazaba... se ponía en pedo y hacía boludeces porque heredaba una fortuna, ¿no? Él heredaba del conde de Toulouse. Sí. Tenía guita de sobra, se ponía en pedo, bardeaba, iba a cazar, se disfrazaba de cualquier cosa. Y el hijo era un problema. Entonces, bueno, la madre, en cambio, lo quiere contener y lo lleva a París a que estudie con un pintor consagrado. Y lo que aprende es, en la época estaba el impresionismo. Entonces él se forma con el impresionismo. Estando ahí en París, instalado, viviendo, tiene contacto con la gente de los teatros y de los lugares en los que estaba viviendo, ahí al lado de Montmartre. Al centro cultural del mundo, claro, en ese ese momento. momento. Exactamente. París pasaba todo. Sí. No era casualidad, o sea, la guita del tipo claro, lo llevaba. Sí, un tipo formado. Además de ser francés, lo llevaron a propósito a ese lugar.
Bueno, termina haciendo entonces colaboraciones, haciendo afiches para los espectáculos musicales de ciertos antros que había por ahí. Ajá. El tipo hace los afiches para estos teatros, pero que ya le digo, en ese momento todavía no eran lo que son ahora, no tenían la importancia de ahora. Es un currito que consigue extra y empieza a hacer esos afiches. Termina haciéndose aficionado a la noche, a esos teatros. En esos teatros los que había eran bailarinas que mostraban la bombacha, o en realidad al principio mostraban todo. Levantaban la pollera en un momento del baile y no tenían nada abajo. Y por eso se llenaba el bar de parroquianos. Parroquiano, sí, siniestros, el Steven, ¿no? sí, Claro. sí. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, el tipo hacía los afiches para estos espectáculos, para convocar, y termina aficionado a eso porque ahí no lo juzgaban. Él era el loco que dibujaba, el peticito que dibujaba, y tenía como una aceptación. En ese ambiente de la noche, él se siente cómodo. Llega al punto de instalarse en el Moulin Rouge. Y él vive en una habitación en el Moulin Rouge. No, Directamente. qué grande. Directamente. Impresionante. Ahora, la noche lo recibió. Y lo recibió con todo. El tipo... Como al Diego. Como el Digote, sí, como el Digote, que era más o menos Exactamente, exactamente. El tipo Con se todos hizo, los chiches. se hizo alcohólico. Y por vivir ahí, en ese ambiente En el Moulin alcohólico, terminó sifilítico también. O sea, le cobraron todo. Toda la Le factura cobraron le pasó. todo. La sífilis y el alcohol. Estamos hablando de un alcoholismo extremo. En esa época, en esa zona, se conseguían algún par de drogas, pero no era tan común, no era tan fácil, nada más. No, no, En era otra el parte del mundo alcohol. sí, pero lo que más había ahí era, claro, era alcohol. Y lo que había era absenta. Absenta había, claro. Y eso es un alcohol que estuvo prohibido por la gradación. O sea, esa Claro. bebida. Eso tenía- pasó hace Claro, 150 sí, hay- años, hay Fresa. gente que le No pasó. pasó, no pasa Hay gente que ahora, le pasa todavía. Hace mucho pasó. Claro. Era ilegal, ¿no? Era algo ilegal Claro, por la por gradación la can- alcohólica, zarpada. El tipo se hace borracho tomando absenta. Entonces, entre eso y Alto chorro. la sífilis terminó con delirios, delirium tremens y paranoia, ¿no? Y nada, terminó mal el muchacho, Sí, muy, me muy mal, imagino. muy mal. La familia se avergonzaba de la obra. Después, si pueden llegar a googlear, a Sí, mirar. estoy viendo imágenes de él. son Sí, muy la idea lindas. era compartir, estamos Sí. en eso, para que puedan conocer a este sujeto, Aparte el son- arte que hacía, ¿no? Son muy icónicas, digo, han Sí. resistido el paso del tiempo y han tenido Terminaron siendo icónicos. reversiones Sí, del estilo, digo, copias del estilo. pero en el momento, la familia aristócrata se avergonzaba de lo, Claro. de lo que el hijo pintaba. Los impresionistas, o sea, en la época, se caracterizaban por los paisajes. Y él dibujaba A las bailarinas, bailarinas, sí, a claro. los parroquianos, sí, a los borrachos. a los borrachos. Entonces, A gente que no era de su clase, digamos. Claro. ¿No? Tenía un rechazo. El tipo muere con estas cuestiones, ¿no? La sífilis y el alcoholismo extremo, el delirium tremens. Termina falleciendo. La madre quiere donar la obra al Museo del Louvre. Y en el Louvre le dicen, ¿qué es esta porquería? ¿Quién es Lutré? ¿Quién? ¿Vos querés que cuelgue él? ¿Qué? ¿Quién dijo, Lukaku. ¿Quién dijo que esto es valioso? Claro. Y se la rechazan en varias galerías de París. Se vuelve con toda esa obra a su pueblo, o sea, a Toulouse. Sí. Y en Toulouse, en Albi, en la alcaldía de Albi, logra que le den pelota. Como diciendo, loco, este era un valor nuestro, de nuestro territorio. Bueno, sí, es verdad, no, sí, vamos a hacerle. Y le hacen una sala para que esté expuesto todo esto. Eso llega hasta el día de hoy. Siguen estando ahí la mayor cantidad de obras de Toulouse. ¿No están ahí. en el Louvre? No, señor. Ahora, con el tiempo, la cotización, la consideración del arte de él cambió, obviamente, cambió. Y hay en Madrid, se puede encontrar en distintas salas del mundo, en algunas colecciones privadas. Y por ejemplo, uno de sus famosos cuadros se vendió hace unos, no sé, una década, un tiempo, pero no tanto. Se vendió en 23 millones y medio de dólares. Opa. O sea, parece que vale. Lo que despreció el Louvre parece que un poquito vale.
Y vos que sos dibujante, él como artista plástico, ¿qué revolucionó, digamos, en el arte? ¿Qué cosa cambió? Bueno, a eso iba. El tipo aprendió con el impresionismo, es de esa época, Sí. pero rompió con eso, se fue más allá, se cagó en todo y empezó a poner líneas, trazos contundentes, cuando el impresionismo son todas pinceladitas, todos como puntitos, sí. claro, pinceladitas, porque lo que buscan es a través del color y la relación de las distintas pinceladas, la relación del color, Sí. lograr la sensación de realidad, de naturaleza. Sí, sí, sí. Era Un buscar... efecto con la luz, ¿no? Exacto. El arte de Lautrec es más parecido al dibujo por ahí. Exactamente, Sí. en cambio Lautrec se anima a meter un trazo y Sí. romper con todo lo que se estaba haciendo en la época. Rompe todo Sí. y mete un Y el trazo color grosero. más lleno, ¿no? O sea, no Sí, tan... sí. Sino que es un color Es como que no sólido. no le da tanta importancia al color. Tiene texturas, Sí. tiene de todo el color, pero no le da la importancia que se le daba en la época. Y a la expresividad de la línea le pone todo. Y Sí. bueno, ahí Y los motivos que rompe eli- con todo. Los motivos que él elige también para pintar. Exactamente. Estoy viendo pinturas y es como vos decís, digamos, sale del paisajismo, se mete un poco en lo que a él lo rodeaba, ¿no? Exactamente. Las chicas bailando, gente... Bueno, ¿y por qué lo trajimos? ¿Por qué lo traje hoy acá? Justamente por eso. El tipo este era Cabaret Ajenjo, que es uno de los nombres, ¿no? Absenta, Sí, Ajenjo Arsenso, Ajenjo. y rock and roll. Si hay alguien rockero, Era si él. hay alguien rockero era este tipo. La vida que tuvo es Era el Diegote del Exactamente, de la pintura. fines del siglo XIX. exactamente mucho rock and roll. La ilustración para afiches es lo que más trascendió, que afectó al diseño gráfico actual. Ajá. Porque incluso la composición, más allá de los trazos, la composición que utilizaba era demasiado dinámica para la Sí. época, era muy dinámica, muy loco, muy jugado. No están tan buenos, o sea, lo que sí son importantes, porque revolucionaron. Quizás hoy día los dibujos esos son como demasiado simples. Tiene que ver con que la impresión estaba muy limitada en la época. Sí, Esos también. se imprimían en litografías, Mm. no había una imprenta como la de hoy día. Entonces son cosas muy simples, los afiches. Los cuadros no, los cuadros son súper Sí, interesantes. sí, tienen más detalle. Claro. Eso se nota, sí. Eso se nota. Nada, el tipo rompió con todo. Ahora, ¿qué pasa? Él se halló en la noche de París. Y en la noche de París es que surge su estilo. Pasó a dibujar, o sea, él empezó dibujando, por ejemplo, le pidieron un afiche, dibujó a la actriz, al cantante, a quien tenía que representar para que el evento sea promocionado. Después se le acercó gente de la aristocracia para que le haga retratos, los hizo. Eso es un clásico de la pintura. Sí, Siempre, sí, el autorretrato. a lo largo de la historia, los retratos de los Aparte, garpaban. claro, Era una forma de de mantenerse. los aristócratas, todos los pintores hicieron eso, Ujú. antiguamente. Pero este tipo fue más allá y en su debacle, o sea, él estaba entregado a la noche porque su vida era una mierda, no sé si se entiende esa parte. Sí. Sufrió mucho, tenía un Sí. cuerpo que no lo Tremendo. acompañaba, la sociedad lo discriminaba. Imagínense lo que debe ser la discriminación en esa época. Si hoy día todavía la hay, imagínense cómo lo Mamá. tratarían en esa época. Entonces, en esa Menos situación... mal, porque murió de sífilis, Claro. ¿no? O sea, menos mal que tenía ese cuerpo. En esa situación, el tipo se caga en todo, y ese es el punto, se caga en todo. Y empieza a representar, más allá de la plata que le daban los afiches o los caretas que le pedían que le haga un retrato, empieza a dibujar a las putas, a pintar a las putas, a pintar a los borrachos, a pintar al obrero, el lavandero. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ahí es donde Se corrió, hizo así. Exacto, corrió todo. En vez de ser un paisaje bonito y un par de aristócratas, Tomando el té a la Exacto. vera de un río. Empiezas a poner, mostrándolos como grandiosos, geniales. sí, empiezas a poner un poco el submundo. Él muestra el de la submundo cultura. en el que él estaba viviendo. Y lo muestra hermoso y contundente, Sí. visceral. ¿Sí? Eso, el tipo es desprolijo, gestual, se expresa. Y no era benevolente. O sea,
Sí, no le importaba nada. No le importaba nada, exactamente. Él se Y estaba esa- expresando y ya está. Mm. E incluso... Es una condición del arte, ¿no? Que no te tenga que importar nada a la hora de crear. Ojalá, sí, debería hacerlo. Ajá. Debería hacerlo. Pero este tipo se nota que cruza una barrera al no ser benevolente. La mayoría de los retratos de aristócratas, usted lo ve, siempre estaban como en posecitas Sí. perfectas. Digamos. Bueno, no era boludo, digamos. El que paga. Cuando está- hay laburo, hay laburo. Cuando Claro. yo hago lo que me Bueno, sale a mí. no. Bueno, pero no, justamente él, Sí. Toulouse, cuando hace retratos de aristócratas, si se Sí, buscan, estoy viendo retratos acá, ¿eh? los retratos, ok, los hace en la pose que el tipo pretende que se lo hagan. Sí. Pero los hace con pinceladas gruesas Ajá. y sueltas. Sí, No les parece chupa un el culo. parece ¿Entienden un a- dibujo. ¿Entienden a lo que voy? Exactamente. Sí, se nota que es un dibujo. Sigue sin ser benevolente, pero Ajá. él ya tenía un reconocimiento en la zona. Y la gente esta le paga igual por ese retrato que la verdad es como poco serio para la época. Porque son dibujos, porque se llega a ver el color de abajo, de donde empezó el dibujo. Tiene una soltura, una frescura que es insolente para la época. Yo te pedí un retrato, hacémelo bien, pintalo todo, Claro, loco. lo quiero Rembrandt. realista, sí. Claro, hay un Haceme re- más lindo, inclusive. ya había existido Rembrandt, todo eso. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué Claro, es no esto? me hagas con esta nariz que tengo. o ¿Qué sea, es para- esto? ¿Un para- par de trazos? ¿Qué mierda es esto? Bueno, el tipo logró hacerse valer y que esos retratos estén ahí y era como el pintorcito talentoso de la noche de París y quiero mi retrato hecho por él. Bueno, Y de alguna manera el artista que es póstumo, ¿no? Es el verdadero artista, el que no es reconocido en su época, póstumo quiero decir. sí, entiendo. No, el que no, el que no reconoció su entorno, porque voy a, es un tipo que habla otro idioma casi, entonces la gente que lo rodea no lo entiende. Yo voy a discrepar Ajá. en el sentido de aplicarlo al arte en general. En el caso de la pintura en particular, sí se da eso. Que generalmente los tipos que han conseguido trascender la historia fueron Incomprendido. totalmente incomprendidos en En su su tiempo. Sí, Después analizamos la modernidad del siglo XX, fue otra cosa. Fue sí, la, distinto, sí. el siglo del marketing, por así decirlo. Pero bueno, hasta ese momento. Y era justamente eso, estaba pensando, esa dualidad de ser vanguardista, a pesar de uno por ahí, pero también estar metido en cierto ambiente que le permitía acceder a ciertos aristócratas que seguramente en un gesto Snob, sí, totalmente snob snob. y transgresor según la época. Claro. Yo me hice un retrato Claro. con Lautrec, Con el que es loco una este. cagada, claro. Sí. Tal cual. Yo dudo de que realmente les parezca genial el retrato. Sí. Nada más sabían que él era cool y lo querían. Porque Pero no creo que lo valoren, ¿verdad? me hice un retrato con el que hace los afiches del Moulin Rouge. Claro. Exactamente. Esa Sí. careteada era. Sí, tal sí. cual. Yo no voy al Moulin Rouge, pero veo los Sí. afiches, decían. Bueno, el tipo al retratar también las prostitutas, también la gente de distintas nacionalidades, París era cosmopolita y el tipo retrataba eso, ¿no? Se ven distintos cuando es un alemán, cuando es un inglés, el tipo le ponía carácter a eso y porque era lo que él estaba viviendo, ¿no? Era el Sí. mundo en el que estaba y lo retrataba. Y a las prostitutas las hace no idealizadas, sino en lo cotidiano, hablando, charlando, o melancólicas. O vistiéndose. Sí, como Eso es muy interesante. Como si fuera una foto del Ahí, momento. ahí está, digamos. ahí está, me parece, el gesto moderno, digamos. El gesto Como que si fuera una instantánea, pero... que lo conecta o sea, con la fotografía. En esa exactamente. época ya había fotografía, Sí. pero la fotografía era un evento en el que obviamente la gente se ponía en Claro, y pose. se ponía en Tardabas pose. 12 horas en sacarte la foto. Claro. Así. Exactamente, Y al chabón porque le- era para la inmortalidad. La foto, entonces se buscaba y se preparaba. Pero a este tipo le quedaba una imagen de un momento, Exacto. ¿no? Que era como fotográfico y él lo tenía que pintar. Era mucho más fiel lo de Claro. él que la foto. Bueno, entonces transgredió todo lo que estaba aceptado en el momento, vomitó lo que él sentía porque le importaba un carajo todo, y abrió el juego estético, el hecho de dejar los trazos visibles, las pinceladas así groseras, el color sin terminar, abrió el juego totalmente. Ujú. Acá pregunta la sí. producción, porque deben haber llamado, por ahí es una cuestión de la producción. Tal vez el Perno Rock le surgió la duda. Preguntan si lo pintó Van Gogh, Lautrec. Exactamente, sí. ¿Sí? Ah, ¿sí? No sabía eso. Lo Muy pintó, bien. fueron amigos. Mirá, viste. Sí, señor. Claro, con esos. Claro. Fueron amigos y ¿Quién hay, es tu hay- amigo, Van hay Gogh? retratos. Bueno. Hay retratos. Sí, obvio, ese otro día le vamos a hablar del señor.
Bueno, el tipo expresó sin tanta parafernalia, fue más allá, le importaba un carajo todo. Y esa es la parte que a mí me interesa. Y por la que lo traje acá. Vio que hablábamos de esas cosas tipo espirituales. Y bueno, Sí. por eso lo traje. Porque el tipo ya jugado, entregado, en la caída esa que le gusta nombrar a Steven. A la parrilla. Claro, entregado a la autodestrucción. Lo que sucedió es que entonces, en ese momento, y que es algo bastante común en realidad, se manifestó el espíritu. Porque ya estás entregado y ahí aparece lo real. Es un poco extremo el llegar en esa situación, ¿no? O sea, tener que caer en la casi muerte para conectar es un poquito fuerte. Pero en ese derrapar, ves el amor, bueno, por ejemplo, por las prostitutas, pero no es idealización. Es distinto. Si se pueden ver los cuadros, no tienen nada de porno ni de diosa. Sí. Son personas comunes y el cariño Haciendo es... algo. Claro. Sí. Y el cariño es mostrarlas nobles, pero a la vez... En su cotidianidad. Exacto, sin mentir nada. Sí, sin nada pomposo, nada exuberante Claro. de la pintura. Pero sí. digo, entonces ahí se ve una compasión, Ajá. cagándose en las normas de la época, en la moral de la época. Estoy Sí. mostrando a la prostituta como un ser humano. A la borracha con cariño. La bebedora de absenta es uno de los cuadros. Y lo muestra con cariño. Porque claro, él también era Claro, un era borracho parte de más. eso, claro. Y los quería porque ellos ¿Quién también... más que los conocía que él? Era como una hermandad y los valoraba. Bueno, eso, rompe el tabú. En la decadencia, digamos. A ver, esto tiene mucho que ver con el rock and roll. No sé si lo perciben, sí, ¿no? sí, es muy rock and roll. Claro, Eh, claro. Sí, sí, sí. Y el punto, un poco, qué sé yo. Está la famosa frase: el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. La tienen. Sí, sí. Lo practicamos, de hecho. Es más, es como una filosofía. Yo sé de poco vida. todavía, pero estoy por el exceso. Todavía estoy por el exceso. No llegamos. No llegué a la sabiduría, pero... Como voy, decía voy. Braille, es un sueño que Es un sueño sí, es imposible. irrealizable, ¿no? Bueno, es una frase de William Sí. Blake, el poeta inglés. Sí. Y los rockeros la tomaron, Morrison la puso A al la- frente. a Van la y- letra. Claro, se la tomaron al pie de la letra y... Y bueno, sí, de alguna manera tiene que ver, tiene algo de real. Lo que pasa que el costo sea la vida es un poquito... Y bueno. Un negocio medio raro, ¿no? Como negocio. Pero hay una interpretación interesante que encontré sobre esa misma frase. Una nerdeada, pero... hay una interpretación que es que si uno la ve en el contexto, la frase esa de Blake, en realidad el tipo está planteando que, por ejemplo, incluso el conservadurismo, si fuera llevado al extremo, si fuera llevado al exceso, sería algo profundo. Los está bardeando, en realidad. Si fuera verdadero y extremo, serviría. Porque todo exceso vivenciado de manera profunda lleva al alma a reaccionar. Ajá. Entonces, inclusive el acto más Sí. hortiva, Más conservador. Claro, más reaccionario. la frase en realidad lo que Sí. apura, tipo, vos sos tan disciplinado, vos sos, no sé, Sí. supongamos la institución iglesia, Sí. vos sos tan correcto y consciente. Tan creyente, tan Claro, ortodoxo. si vos hicieras verdaderamente todo el tiempo, todos tus actos fueran en ese A sentido, consecuencia. sí o sí te iluminarías. Eso les está diciendo. ¿Entendés? Por más que lo que... O sea, lo que pasa es que vos sos una mentira. Claro. Por eso no te iluminás. Vos sos una mentira. O el conservador, ¿no? Que quiere mantener... Si hiciera todo para mantener, también cuidaría el bosque porque él quiere mantener Claro. todo. Y entonces tenés que cuidar el bosque, tenés que todo. Si lo hiciera de una manera extrema, cualquier Sí. cosa, lo que dice el tipo... Claro, si vos lo tomás de una manera tan extrema como disciplinada y... Está buenísimo, sí. Está buenísimo. Llega un momento... Es una crítica en a el cualquier que- ideología. Exacto, exactamente. A cualquier ideología. Exactamente. Si sostuvieras Ah. férreamente, apasionadamente cualquier ideología, llegás igual. No nos podría Llegas ir igual, mal. llegas al momento en el que entendés Sí. todo y ya no necesitabas que esté escrito en ningún lado ni nada. Bueno, pasó... Qué Me encantó Impresionante. el tema, nos trajo un iluminado. A lo que Nos hemos trajo llegado a partir de un Lautrec, cuadro. ¿eh? Toulouse-Lautrec, de un cuadro, de pintar el Folies Berger, de pintar el Moulin Rouge. Ramiro, Como maridaje Sí, ciérreme. para esta temática, sí, todo suyo. me parece que combina bien el señor Bon Scott. Qué genio que Si alguien conoce de Reviente, alguien que conoce la iluminación de la y el noche, absenta. la noche y el reviente y
y lo hace con onda, fue, bueno, por ejemplo, el señor Bon Scott, que así murió también, ¿no? Así, en la Así suya. murió. En la suya. Así que bueno, el tema Go Down, que es justamente bajar, caer, derrapar. Ramiro Cabrera pasó por el Nido del Cuco. www.elnidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras.